Entonces, tenemos aquí Apocalipsis capítulo 19. Lo que hasta el momento hemos podido ver de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que tiene juicios muy terribles. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Es un libro que tiene situaciones muy complicadas, muy difíciles. Es más, para el corazón del ser humano es muy complicado tratar de digerir todo lo que está pasando en Apocalipsis. Pero también Apocalipsis está lleno de una adoración y una exaltación a Dios. No sé si de pronto tienen ahí en su mente, no sé si tienen de pronto ahí en su mente, ¿cuántas veces hemos hablado en el transcurso de Apocalipsis de la adoración que se hace a Dios en el cielo? ¿Recuerdan? ¿De pronto lo tienen en su mente? Todos los momentos que hemos hablado de juicios, pero todos los momentos que hemos hablado de los 24 ancianos adorando a Dios en el cielo. Es más, cada vez que había una serie de juicios, había como una especie de paréntesis, ¿recuerdan? Paréntesis que nos hablaban de una adoración, una exaltación en el cielo. Y aquí estamos nosotros, como iglesia, para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Apocalipsis, aparte de esos juicios terribles que tiene, es un libro también de un testimonio de regocijo, de alegría. Es más, un dato curioso que encontré de Apocalipsis es que Apocalipsis contiene más pasajes y versículos dedicados a la alabanza a Dios que cualquier libro del Nuevo Testamento. No hay otro libro del Nuevo Testamento que contenga más pasajes de adoración y alabanza a Dios como el libro de ¿qué? De Apocalipsis. Eso es tremendo porque eso nos llama la atención, ¿no? ¿A quién están adorando y exaltando las huestes celestiales? Están adorando a Dios, están exaltando al Cordero. Por eso recuerdan que Apocalipsis no es tanto un libro del futuro que habla de los acontecimientos futuros, sino que Apocalipsis en primer lugar es un libro que va a hablar acerca de ¿qué? De la revelación de ¿quién? ¿No se acuerdan? De Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, de Jesucristo. Y creo que este pasaje que vemos acá, este pasaje es uno de los pasajes más lindos que hay en toda la Biblia. Este pasaje nos va a hablar acerca de un matrimonio, de una boda. Los que están casados, ¿recuerdan el día de su boda? ¿Recuerdan el día de su matrimonio? ¿Qué día ese, no? Ese día glorioso en el que aparecía la novia para presentarse ante ¿quién? Ante el esposo. ¿Y cómo estaba la novia? Hermosa, impecable, reluciente estaba la novia, ¿no? ¿Te acordás de aquel momento en el que Lili venía caminando hacia mí? Y tremendo ese día, qué día lindo. Ahí está Brian con una sonrisa de oreja a oreja recordando ese momento tremendo. Todos los que han podido tener el privilegio de ese momento, mi hermano José allá, mi hermano Juan Carlos están allá también recordando ese momento en el que venía esa esposa de frente a uno, inmaculada, preparada, para presentarse ante ¿quién? Ante su esposo. Porque sí, aunque hay muchas personas en quien se piensa que son invitados, que uno quiere que compartan con uno ese momento, realmente esa esposa se presenta ante ¿quién? Ante su esposo. Se prepara para su marido. Se prepara para su marido. Y en este momento Apocalipsis, en este pasaje, nos va a hablar acerca de un matrimonio, el matrimonio más grande, el matrimonio más lindo, el matrimonio más maravilloso que va a haber en toda la historia del mundo. Y vamos a leer ese pasaje del capítulo 19, del versículo 6 al versículo 10. Son 4 versículos. El título de esta predicación son las 2 cenas en honor al Cordero. Hoy vamos a ver una de esas cenas. Cuando retomemos Apocalipsis en algún momento,
Vamos a ver la siguiente cena, pero en este momento vamos a ver la primera cena en honor al Cordero, pero este pasaje se llama las dos cenas en honor al Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 al versículo 10. Y dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Recuerdan hace 8 días quién reina? Cristo. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Empezamos con el versículo 7 y el versículo 8. Y hablando acerca de la boda del Cordero. Para poder entender un poquito mejor este pasaje y lo que viene a continuación en el capítulo 20, tenemos que meternos en el contexto de lo que pasaba en las bodas, en el contexto en el mundo antiguo, en las bodas orientales, en el mundo antiguo, lo que eran las bodas de los judíos. Ustedes recuerdan o recordamos que, por ejemplo, las bodas se arreglaban mucho tiempo antes de que los que estaban en cuestión se casaran. ¿Cómo así? ¿Saben quiénes arreglaban las bodas de esos personajes en el mundo antiguo? Los padres arreglaban las bodas. Ellos eran los que decidían con quién se iban a casar sus hijos. Muchas veces era por conveniencia económica, muchas veces era por un arreglo, pero ellos eran los que, ¿qué? Los que decidían con quién se iban a casar sus hijos. Y ahí están los hijos pensando: ¿qué tal si mi papá hoy fuera el que me decidiera con quién me voy a casar? Sería interesante, ¿no? Sería interesante, porque seguramente muchos padres piadosos, muchos padres maduros espiritualmente, escogerían ¿qué? Una muy buena esposa para su hijo, ¿no? Una muy buena esposa para su hijo, o para un esposo para su hija. ¿Sí? ¿A quién escogería para que se casara su hijo? ¿Sí? ¿A quién escogería? Estoy pensando: ¿con quién casaría yo a Ana? ¿Con quién casaría yo a Tiago? Venga, miramos caras, venga, miramos caras. Aquí hay una bebé en los brazos de Paola. Podemos hacer un arreglo ahí, Paola y Diego. Un arreglo ahí con Tiago. Pero esas eran las bodas orientales. Las bodas orientales los papás escogían mucho tiempo antes. No cuando ya se iban no se casaban inmediatamente, mucho tiempo antes, cuando ellos quizá eran unos niños. Ellos escogían con quién se casaban. En el momento en el que ellos después de eso, en un punto de la historia, iban a firmar un contrato de matrimonio, que es el que nosotros reconocemos aquí, sería como el que nosotros hacemos en la notaría. Ellos iban a hacer un contrato de matrimonio, un pacto firmado, en el que ellos iban a hacer un compromiso de matrimonio, en el que ese momento ya se reconocían ellos como casados. Es más, aunque ellos no se iban a vivir juntos inmediatamente, ese compromiso era inquebrantable. Solamente se podía romper a través de ¿qué? Del divorcio o una carta de divorcio, aunque ellos no iban a vivir juntos todavía. Por eso es que cuando ellos firmaban ese contrato de matrimonio, para ellos ya era como que ellos estaban ¿qué? Casados. Legalmente casados ante Dios, ante el Estado, ante todo. Solamente se podía romper ese compromiso matrimonial a través de un divorcio. Aunque en las bodas orientales se firmaba ese contrato de matrimonio y todavía no se casaban, no se iban a vivir juntos. ¿Saben qué pasaba en la boda oriental? Lo que pasaba después de ese contrato de matrimonio era que el hombre
se iba a preparar un lugar para su esposa. Se iba a preparar un lugar por cierto tiempo para su esposa. La esposa regularmente todavía estaba con los padres y él se iba un tiempo a preparar. Ese momento se llamaba el desposorio. El desposorio. El desposorio significa, ya estamos casados porque ya firmamos ese contrato matrimonial, pero todavía no vivimos juntos. Ese era el momento en el que estaban viviendo, por ejemplo, María y José. María y José estaban viviendo ese momento, por eso dice José, pero ¿cómo? Dice María, pero ¿cómo voy a concebir si todavía no conozco varón? Pero ella ya estaba desposada con José, y José ya estaba desposado con María, su mujer, pero todavía no estaban ¿cómo? Juntos. Estaban en ese momento del desposorio, aunque ellos ya estaban legalmente casados. Y después de eso, ¿qué pasaba? Después de ese desposorio, después de ese tiempo en el que el hombre iba a preparar un lugar para su esposa, ya venía la fiesta de las bodas. La fiesta de las bodas, ¿qué pasaba? Venía el esposo con toda una procesión de amigos, los amigos del esposo, el amigo del esposo, y venía con toda una procesión, iba ¿hasta dónde? Hasta la casa de la esposa. Iba ahí y tomaba a su esposa para llevarla al lugar que él había preparado por todo ese tiempo. Y eso era una procesión en donde iban por toda la ciudad, por todo el pueblo, iban celebrando, seguramente botando arroz. No creo que botando arroz porque eso es algo más oriental que occidental. Iban celebrando, iban cantando, la esposa adornada para su esposo, y llegaban al momento, al lugar que habían indicado, a su casa, y ellos entonces hacían toda una fiesta y una celebración de bodas. Y ahí ya entonces celebraban, compartían y después ya se iban para su casa o se quedaban en su casa para vivir juntos y ya continuar con su familia. Tremendo lo que es esa fiesta oriental. Es más, las fiestas orientales, las celebraciones de bodas orientales podían durar muchos días. Para nosotros dura más o menos 3 horas, ese momento de la ceremonia, de la celebración. 3 horas, 4 horas, los que se van más lejos, 8 horas. Pero ¿saben que para ellos era como durar 7 días? 7 días celebrando la boda, que se habían casado, que ya se habían unido. 7 días. ¿Se imagina 7 días? 7 días. Ustedes recuerdan que Jesús convirtió el agua en vino cuando estaba en una ¿qué? En una celebración de bodas, que ya estaban pasados los días y se había acabado ¿qué? El vino. Y eso para los que celebraban las bodas, eso era terrible, porque era como no tuvieron la capacidad de ¿qué? De sustentar la boda, una celebración tan bonita y tan especial para ellos. Pero es más, otro dato que es importante para la interpretación de este pasaje: la cultura, contexto cultural. Otro dato más, el dato es que los que tenían mucho dinero y eran personas importantes, como los reyes, podían durar 1 año celebrando las bodas. 1 año celebrando las bodas. Pues bueno, los reyes tenían la capacidad, ¿no? 1000 ovejas. 1 año 360, una oveja para cada día, le sobran 640 ovejas. No hay problema para el rey. Entonces, cuando había una celebración tan importante, se casa el hijo del rey o se casa alguien muy importante, la celebración de bodas, ¿cuánto tiempo podría durar? 1 año. 1 año celebrando las bodas. Pero eso se hacía a todo dar, se tiraba la casa por la ventana. Y aquí en este momento, en esta escena, versículo 7, nos dice la reacción que genera en todo el cielo, porque llegaron las bodas ¿de quién? Del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El Cordero es Cristo, Él es el Hijo. Él es el Hijo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. La celebración por todo lo alto, bonito, el momento más esperado quizás por todas las huestes celestiales llegaba. El Hijo tiene sus bodas. Y vean lo que dice aquí, versículo 7. La reacción, punto A, reacción por la llegada de las bodas. ¿Qué dice? Gocémonos y alegrémonos
gloria. Esa es la reacción por este acontecimiento que va a pasar un día en un punto de la historia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. La palabra gocémonos significa deleitarse. Deleítense, deleítense. Cuando algo muy lindo pasa, uno está deleitándose. Deleítense, regocijémonos, alegrémonos. Esas palabras significan estar llenos hasta el extremo de deleite. La idea aquí, esa palabra es como una idea de estar tan alegres que parece que se estallara el corazón. ¿Ha llegado un momento en su vida en el que usted está tan alegre como eso, que parece que se le estalla el corazón? ¿Recuerda ese momento? Recuérdelo por un instante. ¿Cuál fue? Ese momento en el que usted estaba tan contento que parecía que se le estallaba el corazón de alegría. ¿Ya se acordaron? ¿Sí? ¿O no han tenido momentos lindos en su vida? ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, creo que el día de mi matrimonio fue uno de los días en los que uno estallaba el corazón de alegría. El día, por ejemplo, en el que nació Analí. Hay momentos en la vida en los que uno se le quedan grabados en la mente. En el de Tiago no pude entrar, era COVID y no me dejaron entrar, pero en el de Analí uno ve todo lo que pasaba en ese momento, su cabeza saliendo, el cuerpito saliendo, después le cortaron el cordón, le pusieron la manguerita esa porque había tomado líquido amniótico y me la dieron en las manos. En ese momento la pusieron a Lili un ratito y después dijeron, a ver papá, vístala. No está ahí con todas las emociones que tiene en ese momento, tratando de ponerle ese pañal. Y uno no sabe ni cómo coger ese bebé, ¿no? Porque es su primer bebé, frágil, delicado, y uno está ahí, vístala. Y ¿cómo así que vístala? Y Lilia ya destruida. Pero esos momentos se quedan, estalla el corazón de gozo. Esa es la palabra acá. La palabra significa estar tan contentos, tan alegres, que estalla el corazón porque llegó el momento, un momento de los momentos más sublimes y maravillosos de toda la historia. Llegaron las bodas del Cordero. Llegaron las bodas del Cordero. Todos los que están en ese momento en el cielo van a estar con esa sensación. Su corazón estalla de alegría porque llegaron las bodas del Cordero. ¿Qué imagen esa? No sé si la ven ahí, ¿no? Es la que más se me asimiló de lo que está representando y lo que está hablando este pasaje, el momento en el que se casa el Hijo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Qué imagen tan bonita. Dice, la razón de la alegría, versículo 7, gocémonos y alegremos y démosle ¿qué? Gloria. La palabra gloria significa esplendor, brillo, honor. Ahí está la hermana Gloria. Hermana Gloria, ¿qué nombre, hermana Gloria? Gloria significa esplendor, brillo, honor. Démosle esplendor al Señor. Démosle brillo al Señor, que lo hagamos brillar más. Porque han llegado, y ahí dice la razón de la alegría, la razón de que el corazón está que estalla de gozo y de alegría, es porque, versículo 7, porque han llegado las bodas del Cordero. Esa es la razón. Esa es la razón. La razón en primer lugar es que han llegado las bodas del Cordero. Y la segunda razón de la alegría es porque, versículo 7, ahí al final, y su esposa sea ¿qué? Preparada. Y su esposa sea preparada. ¿Cómo se prepara una esposa para el día de su matrimonio? ¿Cómo se prepara una esposa para el día de su matrimonio? ¿Cómo, mi hermana Teresa? Aprendiendo a cocinar. Bueno, pero estoy hablando de la decoración, del adorno. ¿Cómo se prepara? Semanas antes, ¿sí o no? Eso está hasta en un calendario que hace el cronograma de la boda y dice 3 meses antes ir a una prueba de peinado. ¿Sí o no? 2 semanas antes ir a una prueba de maquillaje. Un día antes y la van a peinar. ¿Y el vestido? Los detalles del vestido. El vestido tiene que ser también
escogido perfectamente. El vestido le quedó grande 1 milímetro. Agárrelo bien, ese milímetro. Córtele. No tiene una hilacha. La decoración, el adorno del cabello, el día que el cabello está muy bonito. Está muy bonito. Ella está preparada. Y dice aquí en el versículo 7, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado. Y esto empieza aquí a llamarnos la atención a nosotros como iglesia. Porque ¿quién es la esposa? Ahí tendríamos que empezar a determinar quién es la esposa, ¿cierto? Vamos a ver unos versículos. Dice, ha llegado el día de las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 22. ¿Listo? Pueden ir allá atrásito. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 22, Pablo está hablando acerca de sujetarse unos a otros, lo que es la relación matrimonial. Pero en medio de este pasaje, Pablo va a decir una verdad y un misterio. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Oh Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como ¿quién? Como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a quién? A vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Por la iglesia. O sea que Cristo ¿a quién representa el hombre? A Cristo. La mujer ¿a quién representa? A la iglesia en esa unión matrimonial. ¿Cierto? Versículo 26. ¿Para qué? Para santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿a fin de qué? Él va a hacer una obra en su iglesia. ¿Cuál es la obra? Santificar. ¿Cómo es que la va a presentar limpia? Y aquí nos dice, la va a presentar limpia a través de su obra de santificación en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. ¿Y lo va a hacer a través de qué? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Por eso es que es tan importante la exposición bíblica en la iglesia. Porque el Señor quiere preparar a su iglesia para presentársela ¿a quién? A Él mismo. A Él mismo. ¿Para cuál día? Para ese día que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 19, el día en que la iglesia se va a presentar ante el Señor y la iglesia y el Señor se van a unir en esa ceremonia de bodas. Dice el versículo 26, para santificarla, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, ¿una qué? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea que, ¿qué hace Cristo? Ama a su iglesia. Ama a su iglesia. Y por eso es que cada día la santifica. A su iglesia. La ama y la santifica también para presentársela a él mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga. Para que ese día en que se presenta ante su esposo esté como perfecta, diáfana, brillante, completamente arreglada. No hay un desarreglo en esa iglesia, está perfecta. Y dice el versículo 29, porque nadie aborreció a sí mismo, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con su iglesia? La sustenta y la cuida. Porque el objetivo y el fin de Cristo es presentarla ¿cuándo? Ese día cuando van a ser las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, sus miembros. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a otro pasaje, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Pablo tenía una labor y una misión. Tenía un objetivo muy claro, tenía Pablo un objetivo. Él está defendiendo su ministerio y prácticamente lo que está diciendo Pablo es, ¿saben por qué soy tan cuidadoso con la iglesia? ¿Saben por qué estoy siendo tan cuidadoso con la iglesia de Corinto? Y aquí dice la razón, una de las razones por las cuales Pablo es tan cuidadoso con la iglesia de Corinto, de trabajar el pecado de la iglesia de Corinto, que había sufrido tanto. Dice el versículo 1 del 11, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. ¿Por qué? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, Pablo entiende que su labor como creyente, como una persona que Dios le da una responsabilidad de cuidar y de guiar a la iglesia, es presentar a esa iglesia pura. ¿A quién? A Cristo. Ustedes ahí empiezan a entender por qué razón el creyente tiene que tratar el pecado en la iglesia, ¿no? Porque el pastor tiene que ser tan cuidadoso con los casos de disciplina de la iglesia. Porque hay pecados que no se pueden dejar pasar por alto. Porque hay una responsabilidad que tiene la iglesia. La responsabilidad que tiene la iglesia es presentarse pura ¿a quién? A Cristo. Como esa novia que se presenta para su esposo el día de su matrimonio. Sin mancha y sin arruga. Regresamos a Apocalipsis. Entonces definimos si la iglesia es la esposa que se va a presentar. Y ese es el lindo momento en el versículo 7. Al final, gocemos, alegremos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hay algo más que decir en ese punto. Su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Porque cuando dice su esposa se ha preparado, significa que hay una acción de la esposa en prepararse para su marido. Hay una acción que viene de la esposa, de presentarse pura y sin mancha, de buscar la santidad en su vida. Y esto viene directamente para la iglesia del Señor. Porque, mi hermano, ¿usted es iglesia o no? ¿Sí? Bueno, tenemos tres que son iglesia. ¿Usted es iglesia o no? O sea que ustedes y nosotros somos los que nos vamos a presentar ante Él, ¿cierto? ¿Sí? Amén, o alguno se va a quedar en la tribulación. ¿No? O sea que nosotros somos los que nos vamos a presentar ante el Señor. Este pasaje, como el que vimos en Corinto, como el que vimos en Efesios, nos está llamando a nosotros a buscar cada día la santidad de nuestra vida. Porque un día usted se va a presentar ¿ante quién? ¿Ante quién se va a presentar? ¿Y cómo quiere presentarse ante él? Piense que usted es la novia, ¿no? Y piense que usted se va a presentar ante él para el día de su boda. ¿Cómo se presentaría? Sin limpia y sin mancha y sin arruga, dice mi hermano Isidro. No es para que se van a comprar cremas, ¿no? Cremas, ¿no? No están mal las cremas, pero no estamos hablando de ese tipo de arrugas, ¿no? Y no estamos hablando de ese tipo de limpiezas y no estamos hablando de ese tipo de manchas. Mi hermano y querida iglesia, ¿cuáles son las decisiones que tienen que tomar hoy? Que si hoy se presentaran ante el Señor, no los dejarían presentarse limpios, sin mancha y sin arruga.
¿Qué es el pecado que está dejando tolerar en sus vidas? ¿Cuál es la decisión que debe tomar para presentarse sin mancha ni arruga en ese día glorioso y maravilloso? ¿Qué es lo que está dejando entrar en su mente como joven, como niño, como adulto? ¿Qué son las decisiones que está tomando? ¿Cuáles son las decisiones que aún no ha tomado? Aquí hay una acción que debe hacer la iglesia. La iglesia debe prepararse para presentarse ante el Señor sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Lo lindo del caso es que el Señor obra para que nos presentemos así, pero también es una decisión del creyente que cada día busca una santidad, una lucha con el pecado. Hay que orar para que la iglesia no se sienta cómoda con el pecado. Hay que orar para que Dios le inquiete cada día a su vida, para que tome la decisión que tiene que tomar ya y que no deje pasar el pecado, que no consienta el pecado, que no lo vea como algo ligero, que no lo vea como algo sencillo, simple, que no lo vea como algo que, ay, ya va a pasar, o como que no lo vea como algo que así estamos bien, sino que tiene que haber una transformación en su corazón y usted tiene que disponerse porque el Señor le está diciendo a través de la palabra, a través de la palabra de Dios le está diciendo, hay algo que tiene que hacer, porque te tienes que presentar ante mí como una esposa sin mancha y sin arruga. Tienes que luchar y batallar contra esos pecados de tu corazón, pero tienes que tomar decisiones porque tienes que presentarte ante mí un día sin mancha y sin arruga, como esa esposa que se prepara para su marido. Iglesia, ¿qué es lo que está dejando vivir? Sus palabras, sus reacciones, sus pensamientos. ¿Qué es lo que está dejando vivir en su corazón que hoy no le permitiría presentarse sin mancha arruga? Es más, entendemos y sabemos que no vamos a poder presentarnos perfectos ante el Señor completamente, pero sí debería ser un anhelo de su corazón. Debería ser un anhelo de su corazón. Cada día, Señor, ayúdame, porque esto no me deja avanzar, porque esto no me deja crecer, porque esto no me deja presentarme ante ti sin mancha, arruga y sin contaminación. En este pasaje dice, y su esposa se ha preparado. ¿Se ha preparado? ¿Se está preparando? ¿Se está preparando, iglesia, para presentarse ante el Señor sin mancha, arruga y contaminación? ¿Se está preparando? Amén. Bueno, uno por lo menos está bien. Gracias, mi hermana Marta. Uno se está preparando. Hay que mirar eso. Hay que examinar el corazón. Hay que mirar con mucho cuidado, porque ¿cómo se quiere presentar ante el Señor? Si usted fuera el novio que está esperando a su novia, ¿cómo quisiera que ella se presentara? Estoy pensando en esto que es esa maravillosa ilustración de la boda. ¿Usted se imagina que una novia llegara despeinada? Pero era el día más importante de su vida. Llegó despeinada la novia. ¿Qué significa eso? Si llega despeinada, bueno, puede ser que le pasó de todo a la pobre, ¿no? Porque el día de la boda pasa de todo. Puede ser, pero si llegó despeinada porque no quiso arreglarse, si llegó, no estaba preparada, no tomó el tiempo para prepararse, llegó sin maquillaje, llegó sin bañarse, llegó con el vestido roto, llegó con el vestido sucio, llegó sin adornos, oye, ni un aretico, ni un adornito, ni una cadena, y los zapatos, llegó en tenis o en botas de caucho pantaneras. ¿Y por qué llegó así? Porque no tomó el tiempo para prepararse. Iglesia, es la responsabilidad que tengo yo como pastor. Y en lo que esté a mi alcance, mientras ustedes dejen que su corazón se disponga a tomar decisiones, espero no dejar que lleguen
decía un pastor, como un mamarracho, a presentarse ante quién, ante el Señor. Es mi responsabilidad de ir a trabajar su corazón para que tome decisiones para presentarse un día como esa esposa que se tiene que presentar inmaculada ante su esposo, ante su esposa. Dice aquí que su esposa, ¿cómo se presenta la esposa? Se presenta preparada, pero versículo 8 nos dice, y a ella se le ha ¿qué? Concedido que se vista. Y aquí hay dos verbos muy importantes. Uno dice, a ella se le ha concedido. Y lo otro, que se vista. Es una acción que ella misma hace, vestirse. Pero otro, se le ha concedido. O sea que lo que nos decía Efesios, hay una obra que hace el Señor para presentar a su iglesia sin mancha, pero hay una disposición del corazón que hace la iglesia para presentarse ante Él también. Eso viene de las dos partes. El Señor va a hacer una obra de santificación en mi vida, pero yo tengo que disponer mi corazón también para que cuando el Señor me hable, yo tome esas decisiones para esa obra de santificación también. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué es? En las acciones justas de los santos. Ustedes saben, nosotros sabemos bíblicamente, Dios dice, nosotros no somos salvos ¿por qué? Por obras, no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios como un regalo que viene a través de la fe, pero nosotros sí fuimos salvos ¿para qué? Para buenas obras. En capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, el Señor sí nos llamó, nos escogió, nos salvó para que nosotros hiciéramos ¿qué? Buenas obras. Y aquí está diciendo que el lino fino, como está vestida esta novia, son las acciones ¿qué? Justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Ya definimos eso, ¿no? Somos los creyentes, ¿no? No es San Pablo, San Pedro, San Ignacio, San Isidro, labrador. No es eso. Somos nosotros los creyentes. ¿Y sabe cómo va a preparar el Señor a su esposa para ese momento maravilloso y glorioso? En 1 Corintios capítulo 3, vamos a 1 Corintios capítulo 3. Hoy me moví un poquito, pero permítanme, denme la licencia de moverme un poquito. En 1 Corintios capítulo 3, bueno, Pablo sigue defendiendo su apostolado, pero Pablo les va a decir algo acá bien. En el capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, perdón, digo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Estaban peleando porque Apolos, porque Pablo, porque Pedro, porque Cristo. Y él dice, yo puse el fundamento porque yo soy el fundador de esta iglesia. Y yo puse el fundamento porque ya lo estaban desprestigiando como apóstol. Y él dice, yo puse el fundamento que es Cristo. O sea, quien vino a fundar esta iglesia con el testimonio de Cristo y la palabra de Cristo fui yo, dice Pablo. Pero hay que edificar, hay que edificar. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Versículo 13. La obra de cada uno se hará como manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué?
recompensa. Y si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí fueron allá a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10? ¿Están todavía aquí conmigo o ya están perdidos? ¿Están conmigo todavía? Lo que está diciendo Pablo es que un día, ¿quién va a pasar por el fuego? La iglesia va a pasar por el fuego. Las obras que cada uno de nosotros hicimos van a pasar por el fuego. Es más, Dios va a juzgar las intenciones de nuestro corazón, pero con algo, no para salvación o perdición, porque ahí dice en el último versículo, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, sufrirá ¿qué? Pérdida, si bien él mismo será como salvo. No estamos hablando de la salvación, el que es creyente es salvo por toda la eternidad. Pero sí estamos hablando de que el Señor va a pasar nuestras obras por el fuego como iglesia. La iglesia se va a presentar y va a pasar por el fuego. ¿Y sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar ese día es que Dios va a mostrar cuáles fueron las intenciones de su corazón al hacer cosas para Dios. Usted sirvió los tintos en la iglesia. ¿Sabe que eso va a ser probado? Y se va a probar si lo hizo para usted o para Dios. Si lo hizo para que lo miraran a usted o lo hizo para que lo mirara a Dios, para glorificar a Dios. Su obra, ¿con qué intención la hizo? Va a venir y va a probar a los líderes de reuniones caseras. ¿Por qué abrían la puerta de su casa para la reunión casera? ¿Para usted? ¿Para que lo vieran? ¿Para que lo vieran a usted? ¿O para que los hermanos vinieran, se congregaran, alabaran a Dios y glorificaran a Dios? Cada una de las obras que usted hizo como creyente va a ser juzgada a la intención de su corazón. ¿Y sabe qué va a pasar? En ese día, eso lo conocemos como el tribunal de Cristo. En ese día, en ese tribunal de Cristo se van a juzgar las intenciones. Se van a pasar todas esas obras por el fuego. Y muchas de esas obras son madera, heno y hojarasca. ¿Y eso qué significa? ¿Qué pasa cuando al fuego se echa madera, heno y hojarasca? Se queman, no pasan, se disuelven en un abrir y cerrar de ojos. Pero, hay obras que son oro, plata, piedras preciosas. Mi hermana Teresa sabe mucho más que nosotros de esto, pero ¿qué pasa cuando eso se pasa por el fuego? ¿Se quema? No. Bueno, se puede derretir, pero se derrite con la intención ¿de qué? De quitarle las impurezas y hacerlo mucho más ¿qué? Más puro y más fino. Esas obras van a pasar. Y aquí cuando ya se presentó, ya pasó por el tribunal de Cristo la iglesia, aquí en Apocalipsis 19, ya pasó por el tribunal de Cristo la iglesia. Aquí la iglesia ya está preparada sin mancha. ¿Por qué? Porque aunque nosotros con la disposición de nuestro corazón intentamos presentarnos ante nuestro esposo como una iglesia sin mancha y arruga, nosotros sabemos que no vamos a poder hacerlo perfectamente en esta tierra. Pero él sí ¿qué va a hacer? Se va a encargar de limpiar madera, heno, hojarasca, de limpiar la suciedad y pasar por el fuego todo eso para presentársela a él mismo como una iglesia sin mancha, arruga y sin contaminación. Tremendo. Porque él lo va a hacer ahorita o después, pero lo va a hacer. La disposición de su corazón, yo espero con todo mi corazón que en este momento la decisión no sea, bueno, como el Señor un día va a limpiar y como yo ya soy salvo, entonces pues, ¿de qué me preocupo? Sigamos así. Espero que esa no sea la decisión de su corazón. Espero que la decisión de su corazón sea, Señor, ayúdame a presentarme digno, a que las intenciones que yo hago para servirte a ti sean correctas, a que todo lo que yo hago sea motivado por el amor al Señor, a que todo lo que yo hago sea motivado porque el Señor se entregó por mi vida,
A que una obra de santificación que el Señor hace sea motivado porque yo quiero presentarme ante mi Señor como esa iglesia pura y sin mancha y sin arruga. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Hay una canción que dice, ¿la han escuchado la canción? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente para recibir al Rey. No se le olvide eso, que su esposa se presente lino fino, resplandeciente, para recibir a quién, al Rey. Cada día de su vida, iglesia, luche contra su pecado, luche contra sus decisiones que van en contra de Dios para recibir al Rey. ¿Quién reina? Cristo. Y espero que como esposa se quiera presentar así. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sabe que usted se puede presentar ante Dios ese día como iglesia con las acciones que ha hecho hoy para el Señor? Esa es la motivación. Y aquí de pronto termino con esto. Examine su corazón. Examine sus intenciones cada día. Y pídale al Señor que lo pueda hacer con la intención y la motivación correcta para él. Para él. Su esposa se ha preparado, se ha dispuesto a sí misma, que se vista a sí misma de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Bueno, dice aquí, el Señor obró en su iglesia o obra en su iglesia para producir acciones justas, acciones que sean dignas ante Él. Él obra en su iglesia para que eso pase. Porque la iglesia quiere hacer eso, por su motivación, por amor al Señor, en obediencia al Señor, de acuerdo a los parámetros bíblicos. Nuestra unión con Él es nuestro tesoro más grande. Alguna vez se preguntó a un grupo de personas, ¿por qué quiere llegar al cielo? ¿Por qué quiere llegar al cielo? ¿Cuál es su motivación para llegar al cielo? ¿Por qué quiere llegar al cielo? ¿Ya se preguntó eso? Algunas personas de la iglesia respondieron por las calles de oro y el río que sale limpio del trono del altar. Porque allá no voy a tener más dolor, más muerte, más llanto. Y eso es verdad. Porque allá va a ser todo lindo y esplendoroso y bonito. Y eso también es verdad. Pero ¿qué es lo más lindo que hay en el cielo? Lo más lindo que hay en el cielo es Cristo. Cristo es la motivación. ¿Qué va a hacer cuando usted llegue ante el Señor? Ante su Dios. Yo creo que yo me voy a tirar como esa mujer que se tiró a los pies a llorar, a los pies, y darle gracias y gloria porque nos salvó, porque me salvó. Nuestra unión con Cristo es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Nuestra motivación, nuestro amor más grande es Él. Él es nuestro amor, Él es nuestra motivación y así debería vivir la iglesia cada día para que esas acciones sean con la motivación correcta para Él. Y un día nos podamos presentar. Es nuestra motivación, Cristo es nuestra motivación para una vida de santificación. Si su motivación no es Cristo, entonces no va a poder superar y trabajar con esas luchas de su corazón. Su motivación de ser Cristo todo el tiempo. Es nuestra responsabilidad presentarnos ante Dios de esa forma. Que sea una ofrenda a nuestro corazón cada día para Dios. Porque es esa mujer que se viste hermosa para su marido.
Obviamente cuando dejó esta tierra no estaba ni cerca de ser perfecta, pero el Señor hace esa obra de santificación a través del tribunal de Cristo. ¿Saben qué es lo más lindo? Esta frase me llamó mucho la atención. Cristo ha hecho un compromiso de fidelidad con su iglesia. Así como ese esposo cuando se casa hace un compromiso de fidelidad con su esposa, Cristo ha hecho un compromiso de fidelidad con nosotros como iglesia. Y nosotros, como esposa, hacemos un compromiso ¿de qué? De fidelidad al Señor también. Es un pacto matrimonial. Cuando hablamos en la membresía de la iglesia de que la unión con la iglesia es un pacto, es eso. Nosotros estamos a través de la iglesia local haciendo un pacto de fidelidad al Señor. De fidelidad al Señor. Él ha hecho un compromiso de fidelidad con nosotros. ¿Y si lo vemos así, iglesia? ¿Usted siente que el Señor es fiel con usted? ¿Usted siente que el Señor es fiel cada día de su vida con usted? Que suple para sus necesidades, que le da fortaleza, que le da ánimo, que Él produce los recursos necesarios para que usted crezca. ¿Él es fiel? Compromiso de fidelidad con Él. Como esposa también, porque eso es un pacto entre dos, entre esposo y esposa. Él se ha comprometido para ser fiel con nosotros. Nosotros nos comprometemos para ser fiel con Él. Fidelidad al Señor, iglesia. Fidelidad al Señor. Un día Él regresará y llevará a su novia al cielo. ¿Recuerdan lo que pasaba? En este momento estamos ¿en qué proceso? En el desposorio. Ya tenemos un pacto como iglesia de compromiso con Él. Estamos casados. Pero un día Él nos va a llevar. ¿Y qué está haciendo en este momento el Señor? Si estamos en ese acto de desposorio, ¿qué está haciendo el Señor en este momento? Si está preparando, miremos lo que dice la Biblia, Juan capítulo 14, capítulo muy conocido, Juan capítulo 14. Dice Juan capítulo 14, ellos están tristes porque Jesús se va, los discípulos están con el corazón arrugado porque Él se va, porque les dice que se va a morir, pero que va a resucitar y después va a ir al cielo. Y en Juan capítulo 14, ¿llegaron ahí? ¿Sí trajeron las Biblias? ¿Sí? Vamos, saquen las Biblias, vamos. Juan capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y miren lo que le dice a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, ¿qué voy a hacer? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez, como ese esposo que tiene que venir, ¿por quién? Por su esposa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Y quién le dijo? Tomás, Señor, no sabemos a dónde vamos, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento? Preparando un lugar. Y ya vamos a ver el lugar que preparó en Apocalipsis más adelantico. Ya vamos a ver el lugar que preparó, pero este momento es como el desposorio. Estamos esperando que nuestro esposo venga, ¿por quién? Por nosotros, pero que mientras viene el esposo, ¿qué hace la novia? ¿Qué hace la esposa? Se prepara para ese día maravilloso y glorioso en el que el esposo va a venir por ella. Se prepara. Y bueno, la boda del Cordero va a ser el compromiso máximo de Cristo con su esposa. El cielo entero está esperando este momento. Y quizás el llamado que hace el Señor hoy para nosotros como iglesia es: ¿está esperando usted ese momento de esa unión con Cristo por toda la eternidad? ¿Está esperándolo? Quizás algunos no. Y hay que ser sinceros. Quizás algunos no estamos esperando eso. Siempre les recuerdo a ese predicador que dijo: ¿cuántos se quieren ir al cielo con el Señor? Ven, 2, 3. Y él decía, bueno, en ese caso, esa iglesia toda gritó, amén.
Y él les dijo, no sean mentirosos que se quieren quedar aquí en la tierra. Bueno, algunos, ¿no? Pero muchas veces vivimos así. Espera el momento en el que el Señor venga por usted y se presente ante Él como esa esposa pura y sin contaminación. Quizás no, o quizás sí. Espero que eso sea. Ese momento, esa boda, la está esperando toda la creación. La está esperando todas las huestes celestiales, están esperando ese momento. El único hijo del Señor se va a casar. Y no sabemos cómo va a ser esa ceremonia. La Biblia no nos dice cómo va a ser esa ceremonia, pero ese momento va a ser maravilloso. ¿Recuerdan cuánto tiempo celebraban los reyes una boda? Un año. Pues quizás la cena, la celebración de las bodas va a ser un momento maravilloso, va a ser un momento muy largo, va a ser un momento muy largo en el que va a haber una celebración. Y ya viene ese momento. No se lo pierdan, Apocalipsis 20, en unos domingos adelante. En el estado futuro, bueno, no, después vamos a ir al reino milenio. Pero vamos a ver solamente ya para terminar del versículo 9 y versículo 10. Y viene una adoración por todo esto que está viendo Juan. Por todo esto que está viendo Juan. La adoración por la promesa de las bodas. Dice el versículo 9, Juan. El ángel me dijo, escribe. Recuerdan que en algunos otros momentos le dijo que no escribas. Pero en este momento, ¿qué le dice? Escribe. ¿Y qué dice? Bienaventurados, gozosos, alegres, doblemente dichosos, doblemente bendecidos. ¿Quiénes? Los que son llamados ¿a qué? A la cena, a la celebración de la boda. La boda se efectúa, ahora viene la celebración, la cena de las bodas del Cordero. Ellos son bienaventurados. ¿Va a estar usted en la cena de las bodas del Cordero? Solamente aquellos que han puesto su confianza en Cristo como Salvador van a estar en la cena de la boda del Cordero. Y quizás este Apocalipsis es un llamado todo el tiempo. Si usted no ha puesto su confianza en Cristo como su Salvador, hoy es el día. Hoy es el día de decirle, Señor, sálvame. Hoy es el día. ¿Por qué? Porque bienaventurados los que ¿qué? Los que son llamados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, ¿qué dijo? Estas son palabras verdaderas de Dios. Recuerda que en algún momento le decía, ¿cómo sabe que la Biblia es verdad? ¿Y cómo sabe que este Dios de la Biblia es verdad? Bueno, lo está diciendo todo el tiempo. Estas son palabras ¿qué? Verdaderas de Dios. Versículo 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy ¿qué? Consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen ¿qué? El testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estas son palabras verdaderas de Dios. Tremendo, ¿no? Juan se agacha para adorar al ángel, y el ángel ¿qué le dice? No lo hagas. Yo soy ¿qué? Consiervo, uno igual a ti. Y estamos hablando de un ángel, ¿no? No lo hagas, uno igual a ti, porque solamente tienes que adorar ¿a quién? A Dios. Solamente tienes que adorar a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Y lo leo en otra versión, me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Miren que esta sección nos está llamando la atención a que a permanecer como fieles. Preséntese ante el Señor en fidelidad, un compromiso de fidelidad a su Señor, a su esposo. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. ¿Y qué significa eso? Que Jesucristo, recuerdan que esta es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo es el centro de atención. Jesucristo es a quien deben adorar todos. Jesucristo es el centro de atención de la profecía. El centro de la revelación de Dios es Él. Él es el centro de atención.
A Él deben ir nuestros deseos, nuestras intenciones. Él dirige la profecía. Él es el centro ¿de qué? De todo. Él es el centro de todo. ¿En quién se hacen, en honor a quién se hacen estas bodas? En honor a Él. ¿Quién gobierna? Él. ¿Quién reina? Él. ¿En quién se inspiró toda la profecía bíblica? En Él. ¿Todo apuntado a quién? A Él. Él merece todo. Nuestra adoración, toda nuestra vida, toda nuestra fidelidad. Las bodas, las dos cenas, ¿en honor a quién? Al Cordero. Usted dice, pero aquí solamente ha habido una cena. ¿Falta qué? La otra cena. No se lo pierda en el próximo capítulo, a la misma hora y por el mismo canal.